Después de haber hablado de economía, que es un tema que nos interesa a todos y siempre, vamos a hablar sobre seguridad ciudadana, que es el tema que más interesa, más importa a los peruanos el día de hoy, porque vemos que la delincuencia y la criminalidad aumentan y se complejizan en nuestro país. Tenemos a un ministro del Interior, el señor Santibáñez, que ha sido funcionario en otras oportunidades en ese ministerio, ha sido un abogado vinculado a temas policiales durante bastante tiempo y que ha hecho críticas en los últimos tiempos a algunos de los ministros que lo han precedido, a los que ha atribuido a hablar mucho ahora, pese a que no duraron sino 10 días en el cargo, tiene un poco más de un mes por ahora. Sin duda, una de las personas a las que se podría referir es el exministro Mariano González, que duró efectivamente muy poco porque fue destituido por Pedro Castillo, entre otras cosas, por el impulso que dio al grupo de policías especializados en la lucha contra la corrupción que debía colaborar con el EFICOP, policías que venían de la DIVIAC. El señor que está con nosotros, Mariano González, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos invitado al mismo tiempo a Ricardo Valdés, que ha sido viceministro en ese ministerio a principios del gobierno del señor Pedro Paraguchi, que es del año 16, y que estaba en responsabilidades cuando se creó la DIVIAC. DIVIAC, en buena cuenta, ha pasado a ser parte de una división más amplia que es la DIRINC. Señor González, ¿qué significa lo que se ha hecho con la DIVIAC? Le preguntamos a usted primero, luego nos lo dirá Ricardo Valdés. Creo que en el momento que se crea la DIVIAC, era un momento importantísimo para el sector, importantísimo para el país también, y quizá voy a ser algo duro, y acá no me voy a referir solamente a la policía, sino en general. Para nadie es un secreto que esa podredumbre, esa cosa tan mala para el país, para los países, para los estados, que es la corrupción, había penetrado a todas las instituciones. Y habían servidores públicos, así como hay servidores públicos buenos, hay también los que no lo son. Y en ese sentido se necesitaba conformar una policía que esté, dotada de nuevas técnicas de investigación, pero a la vez que tenga policías que puedan pasar inclusive el polígrafo y pasar cualquier prueba para que puedan demostrar niveles altísimos de incorruptibilidad. Creo que así es mi análisis, es mi forma de ver cómo se crea la DIVIAC. Y en una gestión donde había un ministro, que era Carlos Basombrío, había dos ministros, que eran el señor Valdés y también el señor Rubén Vargas, ¿no? Y además un gran equipo técnico, ¿no? O sea, con todo respeto de los equipos, creo que era un equipo con el que uno inclusive puede coincidir en algunas cosas y en otras discrepar, pero era un equipo sólido. Y un equipo no solamente sólido, sino muy bien intencionado. Y en esa línea es que se crea la DIVIAC. Y lamentablemente, creo que al día de hoy, pese a que la estadística puede ser muy buena en el desarrollo de la DIVIAC desde su creación hasta ahora, siempre se ha tratado de mirar solo con una mirada política y no con una mirada técnica, con una mirada desde la gestión. Y obviamente la gestión siempre se mide por resultados, se mide por indicadores. Y así es como se debería medir el desarrollo de la DIVIAC hasta el día de hoy. Insisto que esa mirada política le ha hecho muchísimo daño porque se ha visto cuando va tras algunos delincuentes de cuello y corbata, y no se ve de repente todo lo que puede haber hecho por nuestro país y por la lucha, ahora, no solo contra la corrupción, sino contra la criminalidad organizada, que es más importante aún. Desde el poder y del ministerio, pero ¿por qué se escandaliza en este proyecto que se ha ejecutado ahora sobre la DIVIAC? Había sido formulado hace varios años por el ministro Vicente Romero. ¿Esto es verdad o alguien nos está engañando? No, sí. Señor Ricardo Valdés. No, o sea, un poco para precisar, ¿no? O sea, cuando se crea la DIVIAC en el 2016, Vicente Romero era director general de la policía en el 2016, y quien interviene, para no ganarme indulgencias con el escapulario ajeno, es el propio Rubén, que era el viceministro de Interno, sí. Rubén Vargas, junto con Carlos Basombrío, y posteriormente ya yo tengo conocimiento de los operativos de la DIVIAC. La DIVIAC surge, entre otras cosas, no solamente por lo señalado por Mariano González, sino porque se había la necesidad de tener una policía transversal, incorruptible, pero transversal. ¿A qué me refiero?
La policía tiene policía contra la corrupción, policía contra el narcotráfico, policía contra el lavado de activos. Y así, policía contra el medio ambiente. Lo que hacía la DIVIAC era ver los delitos de alta complejidad donde estas estructuras criminales se daban la mano. Entonces, cuando se operaba tráfico de terrenos, por ejemplo, ¿no? Se veía corrupción, se veían otros temas adicionales, el lavado de activos, porque, es decir, como está el delito siempre delante de la policía, va más rápido que la fuerza del orden. La estructura compartimentada ha quedado detrás. Es una estructura sistémica y no teníamos una policía con esa visión. Por eso es que se crea la DIVIAC, para que con una visión sistémica, incorruptible, donde podía ver de manera integral los delitos de alta complejidad, porque había muchas relaciones entre sí. El hecho, viendo a responder la pregunta inicial, que esté ahora en la DIRINCRI, la DIVIAC está en la Dirección Nacional, abarca todo el país, de investigación criminal. La han bajado a la DIRINCRI, que es la Dirección de Investigación Criminal que ve ciertos delitos, homicidios, robos, secuestros, no ve ya corrupción, no ve delitos de minería ilegal, no ve temas de tala, no ve muchos temas que ha visto la DIVIAC con grandes éxitos, y con lo cual esto yo no lo puedo entender más que como una suerte de lectura integrada con lo que está pasando en el Congreso de la República, que después podemos conversar. A ver, ¿cuál es esa lectura integrada? Está tocando el fondo finalmente, señor Valdés. Claro, porque el hecho de desactivar a esta unidad que tiene músculos, que tiene fuerza, tiene dientes para luchar contra la corrupción y contra las economías criminales, lo que se ha hecho ahora en el Congreso de la República, con esta ley que ha pasado ahí hace una semana, que ha sacado a 59 tipos penales del delito de crimen organizado, que ha modificado el Código Penal para redefinir lo que es criminalidad organizada, y que además le ha quitado la posibilidad de ir con allanamientos y registros de manera, digamos, sorpresiva, exigiendo que esté el investigado y el abogado, como si fuera en un allanamiento uno fuera por orden de juez, además, no porque se le antoja a la policía, va con orden judicial, con presencia del Ministerio Público, y entra a una casa donde hay diversos ambientes, con diversa gente, que tienes que ingresar de inmediato, tomar control de todos los ambientes y en simultáneo tomar control de la vivienda, de la oficina, del almacén, todo de la misma propiedad. Entonces el investigador no puede estar en los 5 sitios a la vez. Por eso es que no tiene sentido. No hay ningún país del mundo donde se requiera el investigado y el abogado. Ahora, entran yo después. quisiera saber qué resultados tangibles, es decir, qué nombres de personas poderosas han sido detenidos a causa de una intervención de la DIVIAC, y si esta paleta de nombres justifica de alguna manera que desde el poder se hayan algunos referidos a la DIVIAC como una mafia caviar. No, a eso me refería con la politización del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la DIVIAC, y no solamente la DIVIAC, sino todo el EFICOP trabajó los casos de corrupción en el gobierno de Castillo, mucha gente que hoy ¿no? está en contra de la DIVIAC aplaudía. Pero yendo a lo que decía Ricardo, hay un tema ahí, por ejemplo, respecto a esta ley aprobada de manera, no sé, acelerada inclusive los últimos días, deja prácticamente sin piso, ya no solamente a las unidades de la policía, las divisiones de la policía que luchan en diversas investigaciones contra la criminalidad organizada, sino a la misma fiscalía, le amarra de pies y manos, porque va a haber por lo menos una centena de casos en los que se les va a caer las investigaciones, va a quedar en nada. ¿Cuáles casos, por ejemplo, emblemáticos? A ver, la Fiscalía tiene casos en los que, de acuerdo a esta ley, por ejemplo, se está fijando que la pena mínima sea de 6 años, ¿no? Por ejemplo. Pero la misma ley no especifica, digamos, qué tipo de pena, a qué tipo de pena se está refiriendo, ¿no? ¿Se está refiriendo a la pena en abstracto o no? Entonces, todas estas imprecisiones a lo que lleva es a inducir a error a los mismos operadores de justicia, y cada quien va a tratar de interpretar como mejor le parezca. Lo que quiero decir, que esto es en realidad una cosa muy bien pensada. Yo no creo que sea una cosa que se le ocurrió a alguien y punto. Una cosa muy bien pensada, un plan muy bien pensado para favorecer a las economías criminales, para favorecer inclusive a organizaciones criminales, y además, lo más importante,
estoy seguro que mucha gente que ha aprobado esta ley está pensando en sí mismo o en sus colegas. Congresistas. Así es. Y lo que sucede es lo siguiente, y no ven que sí, hay que decirlo con todas sus letras. El Ministerio Público muchas veces se ha equivocado, claro que sí. La forma en como a veces se tipifica en los casos de corrupción, por ejemplo, el sostener que hay organizaciones criminales. Una organización política no se conforma para delinquir, pero no se puede negar que al interior hay personas que cometen delitos y que probablemente sí tenían toda la intención de delinquir. A lo que voy, no por algún error de la Fiscalía en algún caso se puede generalizar de esa manera y desproteger a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, dándole más bien fortaleza, dándole mayores herramientas al crimen organizado. De acuerdo. Señor Valdés, usted estaba en el interior desde el 16, el señor González en esa época era ministro de Defensa, me parece Sí. un poquito alejado de los temas de, digamos, política interior propiamente tal, aunque me imagino que observaría. Además del caso de Pedro Castillo, al que ha hecho referencia Mariano González, ¿qué otros casos muestran la eficacia y la independencia de criterio de la DIVIAC? Bueno, es decir, no voy a irme a la historia de la DIVIAC, donde están todos los temas relacionados con los jueces, Ginostroza, el Callao y todo. Está también el caso de los alcaldes, tanto del Urín en tráfico de terrenos, como de la Victoria en el cobro de cupos. Sí, los ediles, sí. Donde había, por cierto, algunos generales involucrados en ese delito, de los cuales uno de ellos fue defendido por el actual ministro del Interior. Entonces, pero ahora vayamos a ver el tema de lo que ocurre con Castillo. O sea, ¿qué unidad interviene Palacio de Gobierno? ¿Qué unidad es la DIVIAC? Es la allana DIVIAC. las oficinas. Allana y además investigan el tema a sus propios generales, porque ellos son los que sacan a la luz la compraventa de los ascensos de coroneles a generales, en casi una decena, y eso lo investiga la DIVIAC con total independencia. Y además da cuenta de cómo había una estructura donde inclusive el Ministerio Público nombra e investiga al señor congresista Gonza, que es el que ha sacado esta norma. Que es el presidente de la Comisión de Correcto. Justicia, nada menos. Por eso digo, lo que dice Mariano González es que esto está muy bien pensado. Y antes de eso se dio la ley de Pero colaboración si está eficaz. bien pensado, ¿está pensado dónde? Porque las personas que usted nombra en el Congreso no destacan por su visión estratégica ni por su sutileza de análisis. No. Yo, cuando me refiero bien pensado, no me refiero... Yo sí me refiero a eso. Sí. No, me refiero también a eso, pero me Hay refiero... alguien, claro, dice usted, exacto. que sabe a quién quiere Así, favorecer a eso voy. y qué dientes quiere Así es, limar. cortar, moler. Pero es que Claro. hay una unidad de criterios de muchos congresistas y muchas bancadas. Porque lo que han hecho con esta norma, yendo a la modificación del Código Penal, es eliminar la persecución del delito de corrupción prácticamente, porque lo están asociando a cómo se apoya la cadena de valor con ese nombre en economías ilícitas o criminales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cadena de valor encuentro yo en corrupción? Entonces están prácticamente eliminando y cuando elevan el nivel de 6 años de pena privativa de la libertad, salen todos los temas, por ejemplo, de sobornos, como crimen organizado. Y al sacarlo de crimen organizado y al haber modificado la ley de colaboración eficaz, esto es un poco enredado para la gente, pero es así, se lo pongo en Bueno, es la sencillo. idea es simple. Se está favoreciendo a la corrupción y grupos criminales. Pero con una gran irresponsabilidad, porque esto es hacia atrás, ¿no? Pero en adelante, ¿cómo combatimos la trata, el sicariato? Es decir, toda una estructura muy compleja de homicidios. Entonces, al restarle la capacidad a la policía, y en ese sentido no ha dicho nada el ministro, restarle capacidad al Ministerio Público, el Ministerio Público se ha salido a defender sus fueros, entonces en realidad lo que estamos haciendo es mirar así, asombrados, cómo el Congreso de la República está dándole una estocada muy compleja a la ciudadanía. Para aclarar todo este panorama complejo, saber algo. ¿Qué papel ha jugado DIVIAC en las investigaciones sobre la señora presidenta Dina Boluarte? Ha sido un órgano auxiliar. ¿Eficaz? ¿No? Claro, en el caso del entorno familiar y el entorno político, ha trabajado directamente en el EFICOP. Y en el caso concreto de los aforados, como es la misma presidenta, por pedido del mismo Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, a través de una orden judicial, también ha participado, no solamente en el allanamiento, sino en otras diligencias, ¿no? El allanamiento a su domicilio y el allanamiento a Palacio de Gobierno. Y yo creo que todo esto pues es parte... las decisiones sobre la DIVIAC son, sin duda constituyen una venganza contra los policías que ha investigado. O sea, y no una venganza... A la señora Boluarte. De la señora Boluarte, claro que sí. Que eventualmente eran los mismos que investigaron a Pedro Castillo. Así es, pero no nos olvidemos
que todo esto es parte, ahí sí insisto que es parte de todo un gran paquete. O sea, el gobierno está buscando impunidad para todos sus investigados, desde la presidenta hasta el último colaborador y hasta el último familiar, ¿ya? Y está destruyendo en ese camino lo poco de institucionalidad que había en la policía. Es una afirmación grave. Así es. Pero puede ser más grave todavía si me contestan a la última pregunta que tengo, o la penúltima, para ustedes. ¿Qué papel ha jugado la DIVIAC en la investigación en torno al señor Cerrón, como persona condenada por corrupción por otra parte, y como un prófugo de la justicia? ¿Qué vínculo hay? Bueno, la DIVIAC fue lo que lo investigó antes de que Cerrón fuera candidato a la presidencia de la República y que impidió que fuese justamente candidato a la presidencia. Y pone a Dina Boluarte en su sustitución. Y después... Hace que Perú Libre ponga, digamos. Bueno, digamos. Porque no le atribuya esa responsabilidad. Pero en todo a la DIVIAC. caso, luego de este evento, continúan las investigaciones y es que se procesan a muchos. Tan es así que se intentó instrumentalizar el Ministerio del Interior. Las primeras visitas que recibe el Ministro del Interior, nombrado por Castillo, fue justamente para poder intervenir en los procesos abiertos a Cerrón. Y en estos momentos, esta norma de criminalidad organizada es fomentada y empujada por Valdemar Cerrón, el hermano del investigado. Ahora sí, la última pregunta tiene que ver con la supuesta desaparición de un instrumento tecnológico de geolocalización que el señor Santibáñez habría denunciado que no se halla en el margesí de los bienes de la DIVIAC. Curiosamente, sobre este punto ha sido contradicho inesperadamente por el almirante José Cueto, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia. Suele estar de acuerdo con él, pero en este caso no. ¿Qué sabemos sobre esta denuncia y esta realidad? Es puntual, pero quizás representativa de lo que está en juego. De acuerdo a toda la ley del sistema de inteligencia, solo y principalmente la Comisión de Inteligencia del Congreso y la Contraloría pueden intervenir en temas de compras reservadas y en temas de inteligencia. Ahora, es evidente que el artefacto estaba ahí y bien hace el señor Cueto, el congresista Cueto, en referirse a que algo que es o que es evidente totalmente. Sin embargo, insisto, y con eso yo termino, es que creo que el gobierno, con la anuencia de gran parte del Congreso de la República, está haciendo un atentado contra el sistema democrático, porque la seguridad y el orden interno y la lucha contra la criminalidad organizada, contra la corrupción de cualquier nivel, es vital para defender la democracia. Y lo que está haciendo este gobierno y el Congreso es destruir lo poco de institucionalidad que había en el sistema también de administración de justicia. Sí, señor Valdés, palabras finales. Ha quedado demostrado a través, además de un reportaje este día domingo, que el aparato se encuentra bajo resguardo de la propia DIVIAC, que tiene un problema básicamente de software. Pero también ha quedado demostrado la intencionalidad de las aseveraciones, no solamente del ministro del Interior, sino además de uno de sus asistentes, el general en retiro que funge de defensor de policía, en donde realmente dieron una información absolutamente descabellada. Y en ese sentido, esto no hace más que estructurar. No hay que olvidar que el ministro Torres en su momento tuvo como jefe de gabinete a el ministro Santibáñez, y que ahí... Por pocos días, creo, ¿no? Digamos, poco más de un mes. Y ahí, en ese proceso, se intentó también, ya estaba el coronel Colchado fuera, suspendido. Y se intentó, obviamente, también, digamos, cerrar la DIVIAC de una forma u otra. Entonces, este es un esfuerzo que viene desde Castillo, sigue con Dina Boluarte, y que se exacerba cuando apresan a su hermano, que por cierto hay una instrumentalización también de la Dirección General de Autoridades Políticas. Esa es una de las razones por las cuales apresan al hermano, y bueno, de ahí viene todo este proceso en donde lo que vemos ahora es que por el equilibrio político que hay, vemos que los congresistas de diversas bancadas del Legislativo se dan la mano con diversas autoridades del Ejecutivo, y que para poder cubrirse las espaldas de manera ante un posible problema penal, y sin importarles que esto pone en una gran debilidad a la lucha contra la criminalidad a futuro. Lo que se debe concluir es que tiene un futuro feliz la minería ilegal, el narcotráfico, la trata, la tala ilegal, y que los prófugos de la justicia... Y la corrupción. Y la corrupción en general. Y que el próximo gobierno
el próximo gobierno tendrá una tarea difícil para recomponer de los escombros que está dejando este gobierno con este Congreso un sistema de administración de justicia, una policía golpeada y una institucionalidad en general vilipendiada por el poder corrupto. Bueno, tomamos nota de las opiniones respectivas y hacemos votos porque sea desmentido y que en todo caso se tomen decisiones que prueben lo contrario. Esperemos que se oponga el Ejecutivo a esta medida. Todavía puede observar. Sí. De acuerdo. Muchas gracias por su presencia, Mariano González y Ricardo Valdés. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre salud pública y en particular